como sabemos, los artrópodos van a ser animales invertebrados que se van a caracterizar por presentar un cuerpo en segmentos, van a tener simetría bilateral y bueno, vamos a ver que la mayor parte de estos van a contar con un exoesqueleto, ¿no? Dentro de los cuales nos interesan para el día de hoy son aquellos que corresponden a la clase arácnida, específicamente al orden Araneae, que son la Trodectus mactans y Loxosceles laeta, y bueno, la subclase Dromopoda, ¿no? Donde encontramos a los escorpiones, en particular a la Druroides lunatus. Pero bueno, hay que dar algunas precisiones con respecto al orden Araneae, ¿no? Bueno, el orden Araneae como tal va a comprender no solo las arañas, sino también a las tarántulas, ¿no? Que van a ser especies que se van a caracterizar por tener una forma de vida solitaria, ser depredadores y además no presentar una vida, por así decirlo, parasitaria, ¿no? Dentro de su morfología tenemos que destacar dos puntos importantes, que bueno, su cuerpo va a estar segmentado en un opistosoma o un abdomen y un prosoma o un cefalotórax, ¿no? Que va a estar unido una parte a otra a través de una estructura llamada pedicelo, ¿no? Que permite la movilidad completa de lo que vendría a ser el abdomen sin que el cefalotórax como tal se mueva, ¿no? Además, tenemos que destacar que las especies del orden Araneae cuentan con 3 a 4 pares de ojos, ¿no? Y van a tener estructuras que van a ser muy características, como por ejemplo los quelíceros, ¿no? Que son esas especies de dientes que tienen en la parte delantera, que bueno, principalmente de este orden van a cumplir funciones específicas, ¿no? Como en el caso de las arañas, van a ser estructuras que van a ser o, para la fabricación de lo que vendría a ser el veneno, ¿no? Y bueno, también tenemos que mencionar que presentan pedipalpos, que bueno, también van a desempeñar distintas funciones. Eh, Principalmente podemos mencionar que los pedipalpos permiten mejorar una cualidad que es bastante conocida dentro de los arácnidos, que es la buena mecanorrecepción, porque dentro de los pedipalpos como tal encontramos a unas estructuras conocidas como los órganos en hendidura, ¿no? Que permiten que las arañas como tal detecten las vibraciones más mínimas y, por ejemplo, hacen que sea posible que se den cuenta si es que su presa trata de escapar de su, ¿cómo se le dice? Su tela de arañas, ¿no? Y bien, pero bueno, en algunos casos también se ha mencionado de que los pedipalpos también pueden cumplir una función reproductora. ¿Por qué? Porque los machos a través de estas estructuras traspasan lo que vendría a ser su material seminal a las hembras, ¿no? Entonces, por eso tienen una relevancia tanto a nivel reproductor y también en lo que refiere a la mecanorrecepción, ¿no? Y bueno, recalcar los puntos más importantes sobre las arañas. A pesar de que tienen de 6 a 8 ojos, tienen una pobre visión, pero esta pobre visión va a verse compensada por su buena mecanorrecepción, ¿no? Que es la capacidad que van a tener ellos de comprender su espacio, su localización y también de ser bastante conscientes de lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Y bueno, con respecto al tema de que son venenosas, es cierto que la mayor cantidad de arañas son venenosas, pero solo va a ser un porcentaje de arañas que va a contar con quelíceros especializados o lo suficientemente fuertes como para poder penetrar en la piel de sus presas, ¿no? Y generar sus determinados efectos, ¿no? Son varias especies las que tienen esta propiedad, por así decirlo, pero las que más se destacan por generar mayor cantidad de casos graves son dos, ¿no? Vendrían a ser. Y bueno, rápidamente pasamos a Loxosceles laeta, ¿no? Que como bien sabemos es la llamada araña de rincón o también araña violinista. Dentro de sus características morfológicas, algunas fotos que llegué a sacar en su momento cuando estaba llevando el curso en el microscopio y bueno, también eh, haciéndole un pequeño acercamiento podemos ver que una de las formas en las que más fácilmente se le puede reconocer es por la presencia de esta pequeña mancha de una coloración mucho más oscura en la parte frontal de lo que vendría a ser el insecto, que tendría una forma de violín. También podríamos mencionar que, bueno, eh, en algunos casos puede ser algo
Bueno, realmente no es complicado distinguirla de la otra especie, que es la viuda negra. ¿Por qué? Porque va a haber una disposición bastante característica de lo que vendrían a ser los ojos, ¿no? Que sigue la forma de un triángulo, ¿no? Ese es el primer detalle que nos funciona para poder distinguirla. Pero bien, fuera de lo que nosotros vayamos a ver en la práctica, hay ciertos puntos dentro de la teoría que tenemos que tener bien en claro, ¿no? Eh, Estas arañas van a tener un comportamiento que va a ser tímido, ¿no? Realmente son poco agresivas y las vamos a encontrar en espacios bastante definidos, en lo que vendrían a ser los rincones como tal, en el hábitat intradomiciliario, es decir, en las casas, ¿no? Por eso se le denomina una araña de rincón. Tienen preferencia por lo que vendrían a ser los lugares oscuros. Y bueno, dentro de su ciclo vital, algo que podrían preguntar es que, bueno, estos animales como tal tienen una metamorfosis incompleta. ¿Y por qué tienen una metamorfosis incompleta? Pues como podemos ver, en ninguna parte del ciclo llegan al estadio de pupa. Empiezan como huevos que se desarrollan en lo que vendrían a ser una oteca plano-convexa. Este detalle es importante. Tras 21 a 30 días pasan al estadio de ninfa y tras 9 a 12 mudas recién pasan a ser adultos como tal, ¿no? Eh, Algo más que podríamos mencionar es el hecho de que, bueno, a los casos de envenenamiento por este tipo de araña los vamos a denominar loxocelismo, ¿no? Y no son del todo infrecuentes. Eh, pero bien, ¿qué tendríamos que decir, no? Que el veneno de estas arañas tiene una acción que es necrotizante, proteolítica, hemolítica y procoagulante. ¿Y a qué componente de su veneno podríamos adjudicar su actividad tóxica como tal? Tenemos que destacar el componente que vendría a ser la esfingomielinasa D. Sí, es bastante importante recordar este punto, ¿no? Pero también podríamos mencionar que hay otro componente que son las hialuronidasas que permiten que esta sustancia como tal tenga mayor difusión a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces es importante recordar esto, ¿no? Y si bien hemos mencionado que este veneno tiene una variedad de efectos que lo hacen peligroso, tenemos que destacar que no todos los casos de mordedura por loxóceles necesariamente terminan en cuadros graves, ¿no? Por eso tenemos que decir que hay dos formas clínicas en las que se presenta. En el 75% de los casos nos enfrentamos a loxocelismos cutáneos y solo en el 25% de los casos vamos a ver que digamos, se va a desarrollar como tal un loxocelismo cutáneo visceral, ¿no? Pero ¿qué es un loxocelismo cutáneo? El loxocelismo cutáneo, que ocurre en la mayor cantidad de las veces, va a ser una presentación en la cual solo van a haber efectos locales, ¿no? Dentro de los 24 horas tras la mordedura de la araña, lo que vamos a ver va a ser la presentación de un cuadro cutáneo que puede pasar de leve a moderado. Eh, lo que primero se va a ver es que, bien, la mordedura va a generar, digamos, una especie de cicatriz o cicatrices puntiformes que al pasar de las horas, al pasar de 4 horas aproximadamente, van a desarrollar hinchazón, enrojecimiento a los alrededores, ¿no? Pero pasado un día aproximadamente lo que vamos a ver es este aspecto que va a ser morado, rojizo, y que, bueno, va a recibir un nombre en específico, ¿no? Va a tener un aspecto marmóreo y esto es bastante importante porque es la forma en la que suele describirse en la mayor parte de casos clínicos del oxocelismo, ¿no? Eh, Adopta este aspecto marmóreo que pasados 5 a 7 días pasa a convertirse en una escara necrótica, ¿no? En la cual vamos a ver que va a haber descamación a los alrededores, el enrojecimiento y la formación de placas negruzcas, ¿no? Eso es lo que pasa en la mayor parte de los casos. Normalmente estos cuadros se limitan por sí mismos, pero eh, si es que la persona tiene mala suerte, esta, este loctocelismo puede pasar a un nivel sistémico como tal, ¿no? ¿Y de qué forma se va a manifestar? Pues dentro de las 24 horas, el paciente que sea mordido por esta araña va a presentar fiebre, va a presentar escalofríos, decaimiento y vamos a ver que va a haber afección a nivel renal, ¿no? Y bueno, el desarrollo
o la progresión hacia esta clase de daño determina que muchos de ellos hagan cuadros de insuficiencia renal aguda, lo cual va a ser la principal causa de muerte en lo que se refiere a los procesos del oxocialismo, ¿no? Entonces, bueno, es bastante importante tener esto en cuenta y sobre todo de esta parte tendrían que quedarse bastante con el aspecto de la mordedura como tal, ¿no? Y bueno, para consolidar esto, una pequeña pregunta, ¿no? En forma de caso clínico. A ver, hombre de 28 años de edad refiere aparición de una lesión cutánea en el antebrazo izquierdo tras realizar limpieza profusa en el hogar, con dolor local ardoroso, constante, no incapacitante, no acompañado de fiebre, pero sí de inflamación local. Al inicio tuvo color rojizo, pero en el curso de pocas horas cambió a violáceo hasta adoptar un aspecto marmóreo, que al cabo de una semana evolucionó a escara necrótica. ¿De qué sospecharíamos en primera instancia? A. Un caso del atrodectismo. B. Caso del oxocilismo cutáneo. C. Caso del oxocilismo cutáneo visceral. O D. Caso de dermatofitosis complicada. ¿Cuál sería su respuesta, chicos? Ujú. Muy bien, chicos. Este sería un caso clásico del oxocilismo cutáneo, para lo cual nos debemos guiar principalmente de lo que vendría a ser la epidemiología como tal, porque ya sabemos que el comportamiento de estas arañas suele ser de esta manera, ¿no? Las encontramos dentro de los hogares, por lo general las personas que son picadas por esas se encuentran realizando actividades de limpieza, ordenando y bueno, la progresión de lo que vendría a ser la mordedura como tal, ¿no? Tener bastante en cuenta el aspecto marmóreo, ¿no? Es como una especie de palabra clave dentro de los casos del socialismo, ¿no? Y bueno, luego seguimos con la siguiente araña, ¿no? Que es la llamada viuda negra o la Trodectus macta. Como sabemos, esta araña va a ser una araña de comportamiento ya más domiciliario, a diferencia de la anterior, que vamos a encontrar más frecuentemente en los campos de cultivo, en las zonas áridas, que bueno, del mismo modo van a tener un comportamiento que es tímido, no agresivo, pero se van a distinguir a nivel morfológico en el hecho de que van a tener un color más oscuro y en el abdomen, en el opistosoma, vamos a ver una imagen de una especie de reloj de arena de color rojizo, ¿no? Esto nos sirve para distinguirla a un nivel macroscópico, pero si se nos presenta dentro del microscopio, lo que vamos a ver es que la disposición de sus ojos va a ser completamente distinta, ¿no? Vamos a ver que van a formar dos hileras con los ojos a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, que tiene una disposición más triangular, ¿no? Entonces, este detalle es bastante importante para recordar. Dentro de su ciclo vital, del mismo modo presenta una metamorfosis incompleta, en la cual, bueno, eh, para lograr el paso de huevo a ninfa transcurran 3 semanas y también tendríamos que distinguir que, a diferencia de la anterior especie, la oteca en la cual se almacenan los huevos va a presentar una forma esférica, ya no discoidal, ¿no? Y bueno, lo que también tendríamos que recordar es que, bueno, los machos tienden a realizar el suicidio copulativo, ¿no? Y precisamente por eso es que eh, esta araña recibe el nombre comúnmente de viuda negra, aunque también se le conoce como araña del trigo y también capulina. A los casos de mordedura del Latrodectus mactans los vamos a conocer como latrodectismo, ¿no? Y bien, en el latrodectismo como tal, vamos a ver que este veneno va a tener una acción que es predominantemente neurotóxica, ¿no? Y esto va a diferir con lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Porque este veneno tiene más que nada una acción que es proteolítica, homolítica y procoagulante. En este caso, al tener una acción neurotóxica, lo que vamos a ver como manifestación frecuente es que los pacientes tienden a venir con cierto grado de contractura muscular, ¿no? Y bueno, por eso también tendríamos que recordar que uno de los compuestos que son más resaltantes dentro del veneno del otro Productus mactans es la también manifestaciones locales y manifestaciones sistémicas. Y al igual que su contraparte, en la mayor parte de los casos, casi en un 90%, solo tiende a expresarse de forma local, ¿no? Vamos a ver que eh, tras la mordedura lo que uno puede ver es la aparición de dos puntos equimóticos rojizos
que van a presentar un área de hiperestesia y otro de hiperestesia, ¿no? Vamos a ver que los pacientes que sufren esta picadura van a presentar una gran sudoración, un aumento en la temperatura, va a haber picazón y también enrojecimiento en los alrededores, ¿no? Y precisamente por ser un veneno con acción neurotóxica, lo que vamos a ver es que va a haber una gran agitación a nivel psicomotriz e incluso puede llegar a presentar manifestaciones a un nivel psicológico, ¿no? Por lo cual se reporta que algunos pacientes tienden a sentir horror o una sensación de miedo. Pero ya, bueno, en los casos en que ya escala a un nivel sistémico, vemos que los pacientes, además de presentar sudoración generalizada, van a también presentar fiebre, vómito, diarrea y lo más resaltante, ¿no? Van a presentar también calambres, espasmos musculares y algo que también nos puede servir para distinguirlo en algunos casos es el abdomen en tabla, ¿no? Además de delirio, temblores y también hiperreflexia. Y bueno, eh, una pregunta, ¿no? Como para poder consolidar esto, ¿no? A ver, paciente de 54 años relató que se encontraba trabajando en el campo cuando instantes después de levantar un tronco sintió picadura en hombro izquierdo. A las 2 horas presentó intenso dolor muscular a nivel de la región dorsolumbar y abdomen, sudoración profunda y rubor. A la exploración se encontró contractura muscular en el abdomen y en el hombro izquierdo se apreció un pequeño eritema, bueno, enrojecimiento con algunas lesiones petequiales puntiformes, ¿no? En este caso, ¿de qué se trataría? De A, un caso de latrodectismo, B, caso del oxocelismo cutáneo, C, caso del oxocelismo cutáneo visceral, D, un caso de dermatofitosis complicada o E, tiene COVID. Ya. Sí, bueno, se trata de un caso del latrodectismo, ¿no? Y en este caso, yo me acuerdo que también en mi examen sí me llegaron a preguntar de esa forma. Se guían bastante por la situación en la que se encuentra el paciente a la hora de la mordedura, ¿no? Si encontramos un caso en el cual un paciente empieza a presentar toda esta sintomatología tras haber estado en el campo, sobre todo realizando actividades de este tipo, es muy probable que se trate de un caso de mordedura por viuda negra, ¿no? Entonces hay que tenerlo bastante en consideración. Y bueno, ya yendo hacia lo último, tenemos a la Druroides lunatus, ¿no? Que tiene como nombre común alacrán de los pedregales. ¿Por qué? Porque principalmente se le encuentra en zonas áridas y rocosas en la costa peruana, pero también se le encuentra en Bolivia y en Chile, ¿no? Dentro de las características morfológicas vamos a ver, como habíamos mencionado, las especies del orden Araneae tienen como tal pedipalpos, ¿no? Pero no todos los pedipalpos son iguales. En este caso, motora o articular, ¿no? Porque van a ser en forma de pinza, ¿no? Van a presentar una longitud aproximada de 6 a 10 centímetros de longitud y también van a tener un aguijón. Aquí podemos ver algunas fotos. Eh, Principalmente no habría que preocuparse mucho de el distinguirlo. Es más, yo recuerdo que no me vine en mi examen práctico porque digamos que es el único escorpión que se ve dentro de la práctica. Al menos así fue en mi caso el año pasado. Pero bueno, siempre es importante como recordarlo un poco, ¿no? Dentro de su ciclo vital también presenta una metamorfosis gradual o incompleta porque no llega al estadio de ninfa, pero sí habría que destacar que estos son ovovivíparos, ¿no? Y bueno, a los casos de una picadura por escorpión les vamos a denominar escorpionismo, ¿no? Debemos mencionar, recordar principalmente que el veneno de estas especies tiene una acción neurotóxica o vasoconstrictora, ¿no? Pero al igual que en los anteriores casos, si bien es necesario que ante una picadura de lo que fuese, de cualquier tipo de araña, es necesario acudir a un centro de salud, realmente no tienden a evolucionar hacia cuadros más graves en la mayor parte de los casos, ¿no? Ante una picadura, el aspecto que vamos a encontrar va a ser el de una pequeña lesión puntiforme con gran enrojecimiento alrededor, ¿no? Y bueno, la persona que sea picada puede presentar sudoración, salivación excesiva, taquicardia, náuseas y vómitos, pero por lo general estos cuadros se autolimitan por sí mismos, ¿no? Pero lo que sí había encontrado dentro del material del año pasado es que mencionaban que
el riesgo de hacer complicaciones más graves se incrementaba si es que la persona, digamos, no era la primera vez que presentaba una picadura como tal, ¿no? Así que sería importante recordar eso también, ¿no? Y bueno, como se habrán dado cuenta, este tema es bastante corto y es bastante puntual. Eh, no preguntan tampoco mucho sobre el escorpión, pero siempre es importante resaltar algunos datos. Y bueno, realmente con eso yo ya terminaría mi exposición para no dilatar más el tiempo. Y muchas gracias por su atención.